Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Vive la Palabra. Gracias por abrirnos una semana más la ventana de TV Onda en vuestras casas. Queremos que entre un viento suave que refresque nuestro corazón en este camino hacia la Pascua que haremos juntos domingo a domingo. El camino hacia la Pascua no es otro que el camino de la Cuaresma. Una Cuaresma que comenzábamos el pasado miércoles de ceniza. Por eso, antes de ir con el primer domingo de Cuaresma, vamos a recordar algunos aspectos de la misma. Como ya sabemos, estamos ante los 40 días que los cristianos empleamos para prepararnos para celebrar la muerte, resurrección de Jesucristo, que nos anuncian nuestra propia muerte y resurrección. Tenemos una noticia a finales del siglo II en el que la duración de la Pascua era de 2 días de ayuno. Posteriormente pasó a ser un periodo de 6 días y será en el siglo III cuando la preparación para la Pascua comienza a tener una duración de 3 semanas, en las que se ayunaba todos los días de la semana, excepto sábados y domingos. La primera referencia a una preparación pascual de 40 días nos la da Eusebio de Cesarea en el año 332. La Cuaresma viene a ser un camino semejante al de los hebreos por el desierto, que hay que recorrer en un clima de austeridad. Los apoyos que se ofrecen a los creyentes para realizar la andadura cuaresmal son la lectura de la palabra de Dios y la oración. Será a partir del Concilio Vaticano II, con la Constitución Sacrosanctum Concilium sobre la Sagrada Liturgia, cuando la Cuaresma tendrá el formato que todos conocemos. 40 días de preparación para la Pascua, en el que se tendrán en cuenta 2 sacramentos, el bautismo y la penitencia. El concilio nos recomienda a los cristianos que escuchemos más atentamente la palabra de Dios y que nuestra oración sea diaria y personal. En la Iglesia se nos proponen 3 obras de piedad que responden a las 3 dimensiones de la persona: la relación con Dios a través de la oración, la relación con las personas a través de la limosna y la relación con uno mismo a través del ayuno. Jesús profundiza y purifica estas 3 prácticas. No es suficiente hacer cosas buenas, sino que hay que tener en cuenta desde dónde las hacemos. Hay que orar, hay que dar limosna, hay que ayunar, pero no para que nos vea la gente, sino el Padre del cielo que ve en lo secreto y está dentro de nuestro propio corazón. Cuando uno ora, habla con su Padre Dios. Cuando hago limosnas, comparto lo mío con el que tiene menos que yo, sin que sepa la mano izquierda lo que hace la derecha. Y cuando ayuno y paso hambre, caigo en la cuenta de la cantidad de personas que pasan hambre y mueren todos los días. Después de esta introducción sobre la Cuaresma, vamos ya con el primer domingo de este año. Lo celebraremos el próximo día 10 de marzo. Al comenzar la Cuaresma, la palabra de Dios nos invita a repensar nuestra vida. ¿Cómo estamos gastando el tiempo que Dios nos regala cada día? ¿Qué es lo verdaderamente importante para ti y para mí en nuestra vida diaria? Y también nos invita a darnos cuenta de las tentaciones que nos separan de Dios y de las personas. El Evangelio nos presenta la forma de vida que va a llevar Jesús a lo largo de sus 3 años de vida pública. Lucas nos deja claro cómo Jesús rechazó radicalmente un camino de materialismo, de poder, de éxito fácil, porque el plan de Dios no va por caminos de egoísmo, sino de compartir. No pasa por el autoritarismo, sino por el servicio. No se trata de una vida llena de acciones espectaculares y deslumbrantes, sino de una vida vivida con sencillez, humildad y amor hasta la muerte. Y esta es la vida que nos propone Jesús a los que queremos seguirle. Una vida sencilla, humilde, basada en el servicio al que vive conmigo y capaz de compartir lo que soy y lo que tengo.
Vamos a ver qué sucedió en aquel desierto de Judea entre el tentador y Jesús. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de ayunar 40 días y 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Mas él respondió: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo lleva a la ciudad santa y lo pone sobre el pináculo del templo. Si eres el Hijo de Dios, le dijo, tírate abajo. Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le dijo: y así está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De nuevo le llevó el diablo a una montaña muy alta, mostrándole todos los reinos del mundo y su gloria. Todo esto te daré, le dijo, si de hinojos me adorares. Dícele entonces Jesús: apártate, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él darás culto. Entonces el diablo le deja, y se acercaron unos ángeles para servirle. Nos encontramos en el comienzo de la actividad pública de Jesús. Después de haber sido bautizado por Juan el Bautista, recibió el Espíritu para poder llevar a cabo la misión que Dios Padre le había dado, es decir, anunciar con hechos y palabras el Evangelio del amor de Dios. Hoy, como habéis visto, se enfrenta a unas propuestas que pretenden trastocar los planes del Padre. Lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no estamos aquí ante un reportaje de carácter histórico realizado por un periodista que presenció el duelo entre Jesús y el diablo en algún lugar del desierto. Estamos sí ante una página de catequesis cuyo objetivo es enseñarnos que Jesús, como nosotros, sintió la mordedura de la tentación. Él también sintió la tentación que le animaba a prescindir de Dios y a seguir un camino humano de éxitos, de aplausos, de poder y de riqueza. El diablo lo tentará seductoramente 3 veces. Primero, la tentación del pan, o sea, lo importante es asegurarse la vida. Segundo, la tentación del poder y de la gloria humana, es decir, buscar todo aquello que nos haga dominar y brillar ante los otros. Y en tercer lugar, se pone a prueba a Dios mismo, empujándolo a demostrar que ama a su Hijo. Y como habéis visto y escuchado, Jesús sabe decir no a todas esas propuestas que le quieren apartar del plan de Dios. Jesús ha sido probado en su fidelidad al Padre y ha sido encontrado fiel. Jesús habla de una experiencia que él ha vivido y los evangelistas la cuentan con un lenguaje adecuado para atraer la atención de sus lectores. Las tentaciones, más que un hecho histórico, son una experiencia concreta en la vida de Jesús. Vamos a repasar un poco más despacito cada una de las 3 tentaciones. El relato se construye en torno a un diálogo en el que tanto el diablo como Jesús citan la Escritura para apoyar su opinión. La primera tentación sugiere que Jesús podría haber optado por un camino de facilidad y de riqueza, utilizando su divinidad para resolver cualquier necesidad material. Sin embargo, Jesús sabía que no solo de pan vive el hombre y que el camino del Padre
no pasa por la acumulación egoísta de los bienes. La respuesta de Jesús cita el libro del Deuteronomio en el capítulo 8, versículo 3. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habíais conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Pero mirad, esta tentación no se acabó con Jesús. Es la tentación de nuestra sociedad de consumo, una sociedad en la que lo más importante es consumir. No le interesa la persona ni su dignidad. Lo único importante es el pasarlo bien sin preocuparse de los demás. Jesús, venciendo esta tentación, le dice al hombre que existe otro tipo de pan, la palabra de Dios, una palabra que escuchándola, acogiéndola en el corazón y llevándola a la práctica, le va a permitir vivir mejor y más plenamente en este mundo, en la vida terrenal, y después le va a regalar la vida junto a Dios. Solo las personas que, como Jesús, puedan vencer esta tentación, podrán llegar a tener una vida en plenitud. La segunda tentación sugiere que Jesús podría haber escogido un camino de poder, de dominio, de prepotencia, a ejemplo de los grandes de la tierra. Sin embargo, Jesús sabe que esos esquemas son diabólicos y que no entran en los planes del Padre. Jesús ahora citará el capítulo 6, versículos 13 del libro del Deuteronomio, cuando nos dice: teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo únicamente en su nombre. Dice que Dios Padre es lo más importante y por eso solo hay que adorar y dar culto a Dios. Adorar a los que tienen el poder corrompe y esclaviza, y la corrupción y la esclavitud no tienen nada que ver con el proyecto de Dios. Jesús nos enseña que tenemos que obedecer a Dios y no ponerlo a prueba, forzándolo a servirnos, a hacer nuestra voluntad. Pues si esto fuera así, no sería Dios el más importante, seríamos nosotros los importantes y los que manejaríamos a Dios. Esta tentación tampoco se acabó con Jesús. Es la tentación de las personas que buscan el poder por encima de todo. El diablo conoce bien el corazón humano y sabe la fuerza que ejerce el poder sobre las personas. En nuestro mundo hay muchas personas que desean llegar más alto, acumular más influencia y poder y nadar en el éxito. Y tampoco en la Iglesia estamos exentos de esto. Por eso el Papa Francisco ha pedido perdón muchas veces por el abuso de poder que ha ejercido la Iglesia en diferentes etapas de la historia de la humanidad. También el Papa Francisco nos pone en guardia con los que él llama los carreristas, los que buscan hacer carrera con lo religioso. Mirad, Jesús, al vencer esta tentación, nos enseña a superar el ansia de poder, de fama y de gloria, pues si queremos ser sus discípulos, hemos de aprender a poner los pies allí donde el Maestro ha pisado primero, y su huella es la del servicio, la de estar siempre disponible, la de la acogida incondicional. El que vino a servir y no a ser servido, nos ha mostrado el camino para darle la vuelta a la tortilla de la esclavitud, de la corrupción y de la violencia del más fuerte. La tercera tentación sugiere que Jesús podría haber recorrido un camino de éxito fácil, mostrando su poder a través de gestos espectaculares y siendo admirado y aclamado por las multitudes, siempre dispuestas a dejarse fascinar por el show mediático de los superhéroes. En esta tentación, el diablo le dirige la provocación más fuerte de todas, el liberarse de la muerte. Lanzarse desde el pináculo del templo significa el arrojarse a una muerte segura. El diablo invita a Jesús
a que utilice de manera mágica, espectacular, la protección divina, que juegue con la vida y la muerte como si fuera un mago. Jesús responde a esta propuesta citando de nuevo el libro del Deuteronomio, esta vez en el capítulo 6, versículo 16, cuando nos dice el libro sagrado: «No tentaréis a Yahvé vuestro Dios, como habéis tentado en Masá». No tentar al Señor tu Dios significa no utilizar los dones de Dios o la bondad de Dios con una finalidad egoísta e interesada. También esta tentación sigue presente en nuestras vidas. Es la tentación de la persona que quiere vivir de privilegios. Jesús pudo aprovecharse del privilegio de ser hijo de Dios, pero no quiso jugar con ventaja, ni vivir de privilegios. Pasó por la vida como uno más, como uno de tantos. Esta tentación de ser más, de sobresalir, de buscar influencias, también está presente hoy entre nosotros. Pero también la vemos en nuestra Iglesia. Por eso el Papa Francisco, el 5 de mayo del año pasado, nos decía: «Solo una Iglesia liberada del poder y del dinero, libre de triunfalismos y clericalismos, testimonia de manera creíble que Cristo libera al hombre». A estas alturas del programa ya nos hemos dado cuenta todos que a Jesús en el Evangelio de hoy se le presentan dos caminos. De un lado está la propuesta del diablo, que Jesús realice la misión que Dios Padre le ha dado como un Mesías, un Hijo de Dios triunfante y poderoso, siguiendo los criterios de los hombres y a ejemplo de los hombres. Y de otro lado está la elección que hace Jesús, un camino de obediencia al Padre y de servicio a las personas, que elimina este Mesías triunfante y poderoso que tenía que acabar con la dominación romana. Al igual que Jesús, tú y yo, para vivir nuestra vida de cada día, tenemos frente a frente la lógica de Dios y la lógica de la sociedad. Jesús eligió para vivir su vida la lógica de Dios. Tú y yo, ¿cuál elegimos? Mientras lo pensamos, escuchamos esta canción, que tal vez nos pueda ayudar a decidir. No solo de pan vive el hombre, necesita también el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre, necesita también el pan de la palabra, palabra de Dios. Sin el alimento material mueren todos de hambre, y sin el pan celestial se desespera el hombre. No solo de pan vive el hombre, necesita también el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre, necesita también el pan de la palabra, palabra de Dios. Justicia quiere la humanidad, tener pan y no hambre, tener la palabra espiritual que libera a los pobres. No solo de pan vive el hombre, necesita también el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre, necesita también el pan de la palabra, palabra de Dios.
Los ricos que no quieren compartir son culpables de la pobreza. Y los fieles que prefieren dormir quitan al pobre la riqueza. Oh, no, 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 solo de pan vive el hombre. Necesita también el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Necesita también el pan de la palabra de Dios. Urge el pan a todos compartir, participando en nueva vida. A los que el Señor quiere salvar y sanarles sus heridas. No, 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 solo de pan vive el hombre. Necesita también el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Necesita también el pan de la palabra de Dios. No, 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 solo de pan vive el hombre. Necesita también el pan de la palabra. No solo de pan vive el hombre. Necesita también el pan de la palabra de Dios. Queridos amigos y amigas, si me pidieseis que resumiera en 2 palabras el mensaje del Evangelio que la Iglesia nos propone en este domingo, yo os diría que las palabras son tener y ser. El diablo le ofrece a Jesús tener pan, tener fama, tener prestigio, tener poder, tener y tener. Y ya sabéis por experiencia propia que cuanto más se tiene, más se quiere. ¿Y qué produce este ansia continua de tener? Insatisfacción, el nunca tener bastante, el no poder vivir tranquilo y relajado, disfrutando de las cosas que son verdaderamente importantes, que las tienes, seguro, y que ni te das cuenta que las tienes. Jesús contesta al diablo con una sola palabra también, ser. Ser pan para darse a los demás, el servicio. Ser pan para que los demás puedan comer de ti, el compartir. Ser pan para que el más sencillo de los alimentos esté a tu lado, humildad y sencillez. ¿Y qué produce todo esto? El servicio, el compartir, la humildad y la sencillez. Pues produce ser una persona apreciada, prestigio. Ser una persona querida, fama. Ser una persona con la autoridad que da el hacer primero las cosas que vas a decir después, poder. Como veis, parece que lleguemos a lo mismo, pero no. Es muy diferente el poder, la fama, el prestigio que nos propone el diablo o el poder, la fama y el prestigio que se consigue siguiendo a Jesús. Vosotros no lo sé, pero yo me quiero quedar con el segundo. José Javier Pérez Benedí, párroco de San Eugenio de Zaragoza, hace que el Evangelio de hoy en verso suene así. Todos vivimos flotando en un ambiente muy tenso. La sociedad de consumo es un mar con alto riesgo. Nos ofrece rebanadas de pan, de placeres bellos, de banquetes, bailes, drogas, regalos de culto al cuerpo. Presenta unos escenarios donde el poder es el dueño, éxito, prestigio, fama, se pagan a cualquier precio. Hace de la religión un objeto de comercio, incita a comprar a Dios con la magia de los rezos. También Jesús, Dios y hombre, fue tentado en el desierto,
pero se mantuvo fiel a los valores del reino. Fue la palabra de Dios su pan, su fuerte, su alimento. Su poder fue dar la vida, su religión la del siervo. Señor, que aprendamos todos las lecciones del Maestro. Las tentaciones se vencen con la luz de su Evangelio. Hasta aquí hemos llegado con nuestro programa Vive la Palabra de hoy. Jesús, en este primer domingo de Cuaresma, nos advierte a los que hemos comenzado a caminar hacia la Pascua que hay un enemigo seductor que se aprovecha de nuestra curiosidad y nuestra vanidad, prometiendo regalos bien envueltos en un bonito paquete, eso sí, sin dejarnos ver qué hay dentro, que es como un perro rabioso y encadenado al que no puedes acercarte, porque de otra manera te muerde y te destruye. Y entonces surge la pregunta: Padre, ¿qué hago ante este diablo derrotado por Jesús, pero astuto, mentiroso, seductor, que quiere apartarme del camino de la Cuaresma? Pues lo primero, no dialogar nunca con él, porque saldrás derrotado. Y en segundo lugar, combatirlo con las armas de la oración, de la penitencia y del ayuno. Fueron 3 consejos de Jesús, medicinas, las llama el Papa Francisco, que se nos daban el miércoles de ceniza. ¿Cómo las llevas? ¿Rezas cada día? ¿Has dado ya alguna limosna? ¿Y lo del ayuno? Os invito, como cada semana, a acudir a nuestras parroquias para celebrar la gran fiesta de los cristianos, la Eucaristía. Que el Señor nos conceda a todos un buen domingo y una buena semana, y que nuestra Madre del Carmen de la Esperanza nos cuide, nos bendiga y nos proteja. Hasta el próximo programa. Sed buena gente.